no se turbe nuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bienaventurados todos los que están escuchando estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ubicadas en el libro de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 14. Gracias porque siempre están en sintonía de la Iglesia El Shaddai y siempre están con el hambre de aprender más de la palabra de Dios. Gracias le doy al Señor Todopoderoso porque ha derramado su gracia y la multiforme sabiduría de Él sobre la Iglesia. Nos ha dado la autoridad y nos ha dado el poder y nos da las palabras correctas para poder avanzar y seguir el camino. Soy el siervo del Señor Jesucristo, Óscar Humberto Ordóñez. Mandamos un saludo fraternal grande a mi nación Honduras, que está pasando por muchas tribulaciones y muchas turbaciones. Su corazón está turbado. Por eso el Señor Jesucristo en estas palabras nos llama al aliento, nos llama a que nos animemos unos a otros, a que no desmayemos en la obra del Señor, que no baje nuestra fe, que no decaiga nuestro ánimo, que podamos nosotros saber de que el Señor está con nosotros en todo tiempo, ha prometido consolarnos, ha prometido darnos la victoria y la estamos viviendo. Cada uno de nosotros está padeciendo en cualquier lugar del mundo. Cada uno de nosotros está buscando del Señor Jesucristo en estos momentos para que nos ayude en nuestras tribulaciones y en nuestras angustias. También mandamos un saludo fraternal, un saludo hermoso a la pastora Celia Ruiz hasta La Mosquite, Honduras, y al pastor Luis Ortiz y a toda su familia que le amamos hasta la ciudad de La Ceiba, Honduras. Gracias porque siempre están en oración por nosotros y nos ayudan grandemente a mantenernos firmes en la fe. La oración del justo puede mucho y en tiempos de angustia, cuando nuestro corazón está turbado, es cuando más tranquilos debemos estar. Debemos de entregar todas nuestras ansiedades al Señor, todas nuestras aflicciones, todo lo que nos aparte de la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Tenemos que vivir confiados, no importando las circunstancias que estamos viviendo. Gloria al Señor Jesucristo. Bendecimos y damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que nos ayuda en todo momento. Hermanos míos, vamos a estudiar el capítulo 12 en la página 75. Estamos disfrutando esta guía para estudiar la palabra del Señor. A todos los que les interesa buscar más de Dios o refrescar la palabra del Señor en su corazón, quédese. Dele compartir a sus amigos para que también usted pueda edificar el alma de otro hermano que esté turbado. Encuentro muchas verdades en estos 14 versículos de Juan capítulo 14. Primeramente, que el Señor nos llama al aliento, a que no se turbe nuestro corazón. Segundo, Él nos promete y nos ha prometido que vendría y va a venir por nosotros. Él está preparando moradas para cada uno de nosotros. ¿Se imagina usted? Muchos que no tienen la imaginación tan amplia, pero yo me imagino unas moradas inmensas, hermosas que el Señor tiene preparados para su pueblo. También puedo ver que el Señor Jesucristo nos llama a que Él es el camino a seguir. Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va a poder ver y estar con el Padre si no es por medio de Él. Él es el camino que nuestro Dios Todopoderoso dejó para que el hombre salvase su alma. Cuarto, encuentro que hay un problema grande en nosotros los hombres, que se llama incredulidad. Eso lo miramos en Felipe y en Tomás. Pero Él les afirma claramente que Él es el Hijo de Dios y que el Padre vivía en su corazón y que Él también vivía en el corazón del Padre. Quinto punto que encuentro ahí muy importante es darnos cuenta que si nosotros somos hombres de fe, todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesucristo será hecho. Dice la palabra ahí que Él honrará al Padre en el Hijo y lo hará. Y lo afirma dos veces. Lo haré. Esa es la fe. Y la fe mueve montañas, la fe sana enfermedades. Estamos en grandes batallas espirituales, hermanos, y por medio de la fe las estamos ganando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la estamos ganando en el nombre poderoso de Jesús. Él nos ha dado la victoria sobre todo principado, potestad, sobre todos los gobernadores ubicados en las regiones celestes. Nos ha dado la victoria sobre las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Cristo viene pronto. Vamos a estar estudiando escatología, vamos a estar haciéndolo de una manera despacio para que podamos ir abarcando todos los temas y los versículos y capítulos que nos interesan para que el pueblo de Dios sea edificado. Así que alístese, tome Biblia y busquemos la manera de tener un tiempo con Dios, unos minutos con Dios, donde el Señor nos dice primeramente que no se turbe nuestro corazón, que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Gracias damos a todos los que se han conectado hasta ahora y les pedimos que compartan, por favor, el link con otros amigos para que pueda este mensaje ser difundido hasta el último rincón de la tierra. Sabemos nosotros claramente que el Señor Jesucristo nos dijo que vendría. Muchos vivimos con esa esperanza, sabiendo que el Señor Jesucristo va a retornar a la tierra, va a levantar a su iglesia, va a venir a hacer justicia, va a cambiar todas las cosas que hoy vemos nosotros que no son buenas, que nos tienen en problemas. Miramos cuál es la tendencia del hombre hacia el mal, el corazón del hombre no cambia, vamos de continuo al mal y sabemos que Él va a venir por nosotros. Claramente cuando yo leo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, en el versículo 64. ¿Y cómo sabemos que Jesús vendrá otra vez? Nos hacemos esta pregunta. Aquí el Señor Jesucristo estaba delante de Caifás y él le hablaba y Jesús callaba. Pero cuando él le hizo una pregunta con referente a si él era el Hijo de Dios o si él era el Mesías,
El Señor Jesucristo le contestó de esta manera. Mire lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 64. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Dos cosas. El Señor Jesucristo nos estaba afirmando en aquel momento y le estaba diciendo a Caifás y a todos los que estaban escuchando que Él lo había afirmado y que desde este momento iban a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esa misma visión tuvo el rey David, y en el libro de los Salmos nos deja saber de que el Señor pudo ver a su Señor sentado a la diestra del Padre hasta que sus enemigos estuvieran por el estrado de sus pies, o sea, por debajo de sus pies. Y ahí miramos una parte profética, una parte que se cumple de la profecía. Pero hay otra parte en este mismo versículo que todavía no se ha cumplido y que nosotros estamos esperando. Es la esperanza de gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y viendo en las nubes y viniendo en las nubes del cielo. El Señor va a retornar a la tierra. De eso tiene que estar claro la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor va a retornar a la tierra. El Señor lo ha prometido. Y todo lo que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ha prometido en su palabra, lo cumplirá. Lo cumplirá. Muchos han dado por tardanza esta promesa del Señor Jesucristo. Pero lo que ha hecho el Señor es dando tiempo para que todos los hombres puedan arrepentirse de sus pecados y de sus malas obras. Todo ha sido un acto de gracia y de misericordia de parte del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor, porque Él vive por los siglos de los siglos. Muchas veces habló con sus discípulos acerca de su regreso y le urgía a estar preparados para aquel día. Les urgía que sus discípulos estuvieran firmes en la palabra del Señor, estuvieran firmes en su fe. Seguramente estoy seguro de que eran personas del vulgo, eran personas humildes. No todos tenían preparación académica. Lo dice la Escritura. El Señor tomó para sí pescadores, cobradores de impuestos, personas comunes y corrientes, así como nosotros. Y claramente el Padre estaba preocupado, y hoy también está preocupado, porque debemos de estar viviendo nosotros con una urgencia en nuestro corazón de que el Señor va a regresar pronto. Por eso, ahí en el versículo 25 de Mateo 24, dice: yo os lo he dicho antes. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Se los he dicho antes. Vayamos un poco al contexto de Mateo 24, en el versículo 1, donde primeramente miramos nosotros cómo el Señor Jesucristo profetizó la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, donde se cumplió la Escritura en el tiempo del año 70 después de Cristo. La destrucción fue por los romanos y su ejército, un ejército, ¿verdad?, poderoso, que gobernaba en todo el Medio Oriente, en parte del norte de África y la mayoría de Europa. Era un imperio que devoraba, un imperio fuerte. Era un imperio que trajo muchos avances también a la civilización que hoy tenemos. Gloria al Señor. Bueno, en el versículo 3, el Señor Jesucristo nos dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en los lugares la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis nos dice la palabra, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda por tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta, de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El Señor Jesucristo les decía que todas estas instrucciones primarias, ya se las había dado a sus discípulos para que mantuviesen un estado espiritual fuerte, la llama del Espíritu Santo encendida en sus corazones, la fe, una convicción bien arraigada en su vida, que ellos pudieran entender que serían tiempos difíciles, que serían tiempos donde la humanidad iba a pasar por diferentes etapas de angustia, de turbación. Íbamos a pasar muchas situaciones como las que hoy miramos en nuestro diario vivir. El hombre ha torcido el derecho y la justicia. El hombre es mentiroso. El hombre no entiende que su corazón va de continuo al mal. Está lleno de codicia y de orgullo. Se ha dejado dominar por la carne. Y el Señor Jesucristo claramente para los últimos días, para los momentos de su venida, iban a haber señales, iban a venir instrucciones que debíamos de estar atentos nosotros en todo esto. Una de las cosas que he aprendido en el camino del Señor es poder discernir los tiempos. Tenemos que darnos cuenta que si nosotros estuviéramos leyendo estas palabras en el tiempo de los discípulos, en aquel momento iban a ser palabras muy duras y de repente no íbamos a poder comprender todo lo que el Señor Jesucristo les estaba entregando en ese momento, una revelación poderosa. Ellos pensaban que el Señor Jesucristo vendría con el poder de su brazo extendido, como lo hizo en los tiempos de Moisés cuando lo sacó de Egipto, o cuando vencieron por medio de Josué y entraron a la tierra prometida venciendo a 31 reyes que venció Josué por medio del poder contundente de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaban que iba a ser ese tipo de liberación, pero tenemos que leer un poco más y saber cuando el Señor empezó su ministerio. En Lucas 4, en el versículo 18, y empieza él y tomó el rollo de Isaías. Claramente el Señor Jesucristo divide la profecía bíblica leída en Isaías 61 en dos partes. Él se detuvo claramente donde dice que iba a predicar el año agradable del Señor. Nosotros estamos en ese tiempo, en el año agradable del Señor, predicando las buenas nuevas del Evangelio. Después viene el juicio, después vendrá Él a juzgar el mundo, a juzgar la tierra. Y esa es la segunda parte que todavía no se ha cumplido. Y estamos a las puertas. Israel retoñó. Miramos nosotros siempre en Mateo 24 la higuera que floreció en 1948, después de 2 guerras, después de una caída trascendental de la economía en el año 1929. Nosotros miramos que cayó también el Imperio Otomano en 1914, si no me equivoco. Pero Israel viene y resurge de todo eso, de toda esa maldad que se dio en el Holocausto y cuando murieron todos esos judíos, esos hombres y mujeres y niños, ancianos, en Alemania, en el Holocausto, donde Hitler fue
la persona del mal representado en ese momento, ahí nace Israel. Vuelve y se cumple la profecía bíblica. Israel ya tiene 70 años de ser nación. Lo cumplió en el año 2017, específicamente hace 2 años fue que Israel cumplió 70 años de ser nación. Y dice, la higuera ha florecido. Cuando nosotros estuviésemos pendientes, sabemos que el verano ya está cerca, nos dice el Señor Jesucristo. Qué hermoso es poder ver todas estas cosas y ver que los discípulos en aquel momento no podían discernir toda la información que el Señor les estaba dando. Ellos pensaban que el Señor, así como iba a ascender al cielo, también iba a ser pronta la venida del Señor Jesucristo. Nos ha dejado un tiempo largo de espera, pero por eso nos dice la palabra de Dios que somos la última generación, por eso mismo, porque lo estamos viviendo los últimos tiempos y estamos esperando su venida. Gloria al Señor. Hermanos míos, sigamos nosotros en el estudio. Y si tiene usted preguntas, puede hacerlo por medio del chat y podemos contestarlo. Tiene usted referencias bíblicas también en Lucas capítulo 21 y también en Marcos capítulo 13, como en Apocalipsis. Usted puede, y en todo el Nuevo Testamento, usted puede encontrar en las epístolas de Pedro que nos habla de los últimos tiempos. Gloria al Señor. Los apóstoles enseñaron claramente que el Señor regresaría. Quiero que vayamos al libro de Hechos, al capítulo 3, al versículo 19 al 26. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Hermanos míos, ellos estaban predicando a su pueblo, a toda persona que escuchase el evangelio abiertamente. Les decían que era necesario que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, estuviese en el cielo, porque iba a venir un tiempo de restauración de todas las cosas. El Señor vendrá a restaurar todas las cosas, lo que nosotros hoy miramos que es bonito, porque en realidad cuando tú tienes la oportunidad de conocer otros lugares, te das cuenta que es hermoso la tierra, la arquitectura de la tierra, la naturaleza de la tierra por sí misma es hermosa, pero el Señor vendrá a restaurar todas las cosas. ¿Cómo será entonces lo que Él vendrá a restaurar? Él va a quitar, en pocas palabras, lo que no sirve, lo que no le agrada, y va a plantar su fundamento, va a plantar su justicia. Y es lo que nosotros estamos siendo ejercitados continuamente en la palabra del Señor. Estamos siendo ejercitados con los mismos hermanos, unos a otros. Nos ejercitamos amándonos, ayudándonos, brindándonos ese aliento de fe continuamente. Entonces, ese es lo que el Señor quiere en lo que estemos urgidos, porque tenemos que estar claros que el Señor viene pronto. Gloria al Señor. Los ángeles afirmaron su promesa. Miremos Hechos capítulo 1 en el versículo 10 y 11. ¿Por qué decimos que los ángeles afirmaron esta promesa que nos hizo el Señor en Juan capítulo 14? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a ver claramente que el Señor subió al cielo, ascendió al cielo, y estaban esos 2 varones, esos 2 ángeles afirmando a los discípulos
a que supieran que Él iba a regresar, que no se olvidasen de esa promesa, que Él había ido al cielo a sentarse a la diestra del Padre y que haría morada para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El regreso de Cristo es un tema sobresaliente en el Nuevo Testamento. Ha sido la esperanza gloriosa de los creyentes desde los primeros días de la iglesia hasta el presente. Tenemos que darnos cuenta y nos hacemos la pregunta: ¿quién es la esperanza de gloria? Cristo es la esperanza de gloria. Él es la esperanza en mi corazón. Él es la esperanza en tu corazón. Así que no se turbe tu corazón. Sigue buscando del Señor, sigue creyendo en el Señor. ¿Cómo estuvo tu día de trabajo hoy? Fuerte. Dale gracias al Señor, que Él te ha dado la fuerza para avanzar. Él te está dando la provisión del trabajo. Eres una persona bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Vayamos a Tito, al capítulo 2, al versículo 11 hasta el 14. Y nosotros tenemos que afirmar que el tema de la venida de Cristo es algo que ha venido hablándose continuamente desde que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz. Desde el momento que el Señor resucitó, desde el momento que el Señor apareció a sus discípulos, desde el momento que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, desde el momento que el Señor Jesucristo descendió con su Espíritu Santo y los bautizó de una manera sobrenatural con poder en el nombre poderoso de Jesús. En Tito 2:11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Definitivamente tenemos que estar claros que la esperanza de gloria es nuestro Señor Jesucristo, que estamos esperando por Él, que estamos nosotros inquietos y estamos buscando su presencia para que el Señor Jesucristo pueda encontrarnos a nosotros idóneos, nos puede encontrar listos, nos puede encontrar irreprensibles ante su santidad, ante lo que Él quiere que seamos, una iglesia sin mancha y sin arruga. Aquí lo que tenemos que destacar nosotros, que el hombre tiene que renunciar a su impiedad y a los deseos mundanos, y tenemos que aprender a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor mío. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie lo menosprecia. Cuando Tito termina, en este es el último versículo de este libro de Tito, del capítulo 1 de Tito, y le dice el Espíritu Santo que esto enseñe, que esto exhorte con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Me gustan estas palabras y yo quiero dárselas a ustedes para que usted sepa quién es usted en Cristo Jesús. Usted es valioso para nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida será semejante a la primera en algo importante, en que Él va a venir corporalmente. Nosotros ya sabemos cómo es Él. El Señor Jesucristo se ha velado en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis capítulo 1, miramos nosotros que el Señor se ha velado a nosotros. Y Él nos afirma que Él es el alfa y la omega, que Él es el principio y el fin, que Él es el león de la tribu de Judá, nos dice en el capítulo 5 de Apocalipsis. Claramente se describe el Señor Jesucristo con un rostro resplandeciente, con sus ojos como fuego. Miramos sus vestiduras blancas, miramos sus pies de bronce bruñido. Dios mío, ¿cómo pudiéramos estar de frente de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Nosotros ya sabemos que Él va a venir corporalmente y también lo podemos ver de una manera más clara
en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Lea conmigo cómo el Señor va a venir. ¿Y por qué digo corporalmente? Porque en la primera venida el Señor Jesucristo vino como hombre a la tierra. El Señor Jesucristo nació de una mujer virgen, nació y vino a la tierra y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros y lo vimos, la imagen, la plenitud de nuestro Dios en Él, la gracia de Dios Padre en Él, la misericordia, el amor de Dios en Él. También Él va a venir como un guerrero, como un león, a hacer justicia. Lea conmigo en Apocalipsis 19. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y eso es una seña de que las ropas de nuestro Señor Jesucristo están bañadas en sangre, y de esa manera lo miraremos. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de su vino, de su furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir corporalmente, lo vamos a ver, todo ojo lo verá, nos dice en Filipenses capítulo 2, claramente. Así que no es de sorprendernos, nosotros lo sabemos. Posiblemente el mundo no lo crea y sean como Felipe y como Tomás, incrédulos. Pero nosotros tenemos que estar firmes y tenemos que estar creyendo que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Amén. Gloria al Señor. Sin embargo, la segunda venida será diferente de la primera en algunos aspectos. ¿En qué aspectos? Vamos a tocar estos puntos. Tengo 4 aspectos aquí muy bonitos que podemos ampliar en nuestro estudio bíblico, y vamos a tocar estos aspectos y vamos a dejar una gran porción para la otra semana para que ustedes puedan estar atentos al mensaje de los últimos tiempos que se me está permitiendo, porque es un honor hacer esto para nuestro Dios y para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en Romanos 8:22 nos dice la Escritura: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por eso este primer punto nos dice que Jesús vino la primera vez para enseñar el proceso de la redención, y vendrá por segunda vez para traer juicio. Primeramente el Señor vino corporalmente y fue crucificado en la cruz y murió por nosotros. Nosotros gritábamos en aquel momento: crucificarle, crucificarle, en aquel tiempo. Y el Señor Jesucristo fue el Cordero inmolado en aquel tiempo, callado, soportó el abatimiento de sus enemigos. Pero en este último momento que va a venir nuestro Dios, vendrá como Rey, y aunque sus vestiduras blancas vengan manchadas de sangre, dice la Escritura que Él va a venir con la espada en su boca, y con el aliento de su boca destruirá a sus enemigos. Él vendrá a establecer justicia. Así que muchos que están esperando a Cristo por primera vez están equivocados, o que están enseñando otra doctrina, otra verdad. El Señor Jesucristo vendrá a establecer justicia a la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús vino la primera vez para traer salvación, definitivamente. Vendrá por segunda vez para traer juicio.
¿Qué nos dice la Escritura en Hechos 17 del 30 al 31? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Contundente nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Contundente, claramente llama al hombre a arrepentirse, porque lo que viene es juicio a la tierra. Todo aquel hombre que hoy se arrepienta y entregue su corazón al Señor Jesucristo y lo declare con fe que Él es su Señor y su Salvador, la sangre de Cristo, la justicia de Cristo lo cubrirá y será salvo, porque eso es lo que dice la Escritura: todo aquel que cree será salvo. Aleluya. Punto 3. Jesús vino la primera vez como el Cordero, callado, no resistió a sus enemigos, o sea, no se opuso a sus enemigos. Vendrá por segunda vez como el león conquistador, que lo destruye con el aliento de su boca. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos deja claro la Escritura, y también Apocalipsis 19 que leímos anteriormente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquí nos vuelve y nos afirma en 2 de Tesalonicenses 2 del 7 al 12, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Las instrucciones son claras. La palabra nos juzgará a cada uno de nosotros, pero nos está diciendo nuestro Dios que el Señor vendrá como león a devorar su presa, a establecer justicia. El Señor Jesús ya no será aquel cordero inmolado que fue crucificado, como nos dice a nosotros Isaías 53, aquel varón de dolores que soportó todo el desprecio de la humanidad. Él vendrá de una forma diferente, pero vendrá y destruirá a sus enemigos con el aliento de su boca. Y todo aquel que se levante como enemigo de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo está esperando otra cosa, el mundo está esperando a un Mesías. Ese Mesías viene por obra de Satanás, por obra de las tinieblas. La iglesia no puede ser confundida. El mundo no puede caer en el error y en la mentira. Ese viene por obra de las tinieblas, por obra de Satanás, y vendrá a establecer orden y traerá paz y ofrecerá seguridad y orden a las naciones, y vendrá con prodigios engañosos, hará milagros y maravillas y sorprenderá a muchos y traerá paz a la tierra, pero después se desatará con su furia sobre toda la tierra cuando haya sido quitado todo lo que el Señor tiene preparado. Doy gracias a Dios porque esto nos afirma en la fe, nos hace seguir confiando y esperando. Somos la última generación. El Señor tiene cosas muy, muy hermosas preparadas para cada uno de nosotros, y todos estamos en un papel trascendental en todo este tiempo. Así que solo nos queda confiar en Dios, que podamos entregar nuestras ansiedades, todas nuestras turbaciones, aflicciones, problemas a Él. Por eso debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y fortalecernos en el poder de su fuerza. Así nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y así miraremos a nuestro Señor como Él es. Así nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, del versículo 2 al 3.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo miraremos tal cual es, cara a cara estaremos, porque Él vendrá por nosotros. Él viene por su iglesia. Vamos a seguir ampliando el tema porque falta mucho por enseñar. Esto solamente fue como una introducción a lo que el Señor quiere entregarles en su corazón. Leamos la palabra de nuestro Dios. Así nos dice Juan capítulo 5 en el versículo 39. ¿A vosotros os parece que en las Escrituras está la vida eterna? Y en ellas son las que hablan de mí. Así que escudriñemos la palabra de Dios. No dejemos que no seamos sorprendidos, porque la revelación completa se nos ha sido entregada a nosotros. Nosotros no podemos fallar, nosotros no podemos ignorar, nosotros no podemos pasar por lo que pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía todo, peleaba, avasallaba. Fue un pueblo que destruyó a sus enemigos porque la presencia de Dios iba delante de ellos. Él hacía descender fuego del cielo. Él hacía brotar el agua de la peña. Él les daba alimento y codornices. Él les daba el maná del cielo por 40 años. Los atendió, los guardó, los mantuvo sanos, hermanos. Su calzado no se dañó ni sus vestidos se envejecieron, dice la Escritura. Pero tenemos que obedecer a nuestro Dios. Tenemos que ser valientes y renunciar a la impiedad, renunciar al pecado. Necesitamos cambiar esa área de nuestra vida. Todas estas cosas están para nosotros. Muchos no la entienden porque no le han entregado su corazón y no han nacido de nuevo en el Espíritu. Dios te bendiga. La otra semana los miro de nuevo porque voy a estar motivado para entregarles otra porción de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga a América. Dios bendiga a esta nación donde estamos viviendo y nos estamos fortaleciendo. Dios bendiga a la iglesia El Shaddai. Dios bendiga a la iglesia grande, fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios.